Karol Józef Wojtyła, más conocido como Juan Pablo II, nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, una ciudad al sur de Polonia. Fue el menor de 3 hijos del suboficial del ejército austrohúngaro Karol Wojtyła padre y de Emilia Kaczorowska, mujer profundamente religiosa. Desde pequeño, su vida se marcó por la tragedia. En 1929, cuando apenas tenía 9 años, murió su madre a causa de una enfermedad cardíaca. Al tiempo, también su hermano mayor Edmund, y en 1941 su padre también falleció. A sus 21 años, Karol se quedó sin familia, pero empezó a forjar un carácter fuerte y una fe y espiritualidad profunda, disfrutando del teatro, la literatura y la poesía, llegando a participar en grupos teatrales de su ciudad. En 1938, Karol se trasladó a Cracovia para estudiar en la Universidad Jagiellonica Filología y Teatro. Pero con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, todo cambió. Tras la invasión a Polonia por los nazis, la universidad fue obligada a cerrar. Y para sobrevivir, Karol trabajó primero en una cantera y luego en una fábrica química, hasta que sintió un llamado a lo religioso, que lo hizo ingresar al seminario clandestino de Cracovia, donde estudiaba y rezaba por las noches hasta 1946, cuando fue ordenado sacerdote y viajó a Roma para continuar su formación teológica en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, donde recibió su doctorado en teología, con el que volvió en 1958 a ejercer en Polonia con una mayor cercanía a los jóvenes. Con 38 años, Karol Wojtyła fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia por el Papa Pío XII, destacado por su juventud y su cercanía. Recorría parroquias, escuchaba fieles y mantenía un contacto directo con la realidad social de Polonia, que en ese momento se encontraba bajo un régimen comunista hostil hacia la religión. Para 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia, participando incluso en el Concilio Vaticano II, donde defendía con fuerza la dignidad de las personas como humanos, la libertad religiosa y el diálogo de la Iglesia con el mundo moderno. Esta participación lo hizo más conocido entre cardenales y obispos del mundo. 3 años después, el Papa Pablo VI lo nombró cardenal. Ya con la llegada de los 70s, Karol era una de las voces más importantes de la Iglesia Católica en Europa del Este, por su defensa en la persecución y represión del comunismo polaco, mientras que iba cultivando amistades y contacto con cardenales de todo el mundo. En 1978 fallece el Papa Pablo VI y en su lugar asume Juan Pablo I, quien solo duró 33 días en el papado, lo que obligó a realizar otro cónclave en octubre de 1978 tras el fallecimiento del Papa. Si bien Wojtyła era un cardenal de prestigio, no era un favorito para ocupar el cargo. Los favoritos en su mayoría eran italianos, como Giuseppe Siri o Giovanni Benelli, pero progresivamente fue ganando apoyo por su gran deseo de renovar la iglesia. Karol Wojtyła cumplía con todos los requisitos. Era alguien joven, tenía 58 años, provenía de un país complicado para la religión y era intelectual, pastoral y muy carismático. Esto hizo que el 16 de octubre de 1978, en la octava votación, a las 18:45 hora de Roma, el cardenal Felici saliese al balcón del Vaticano y anunciase: Habemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum,
Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. El nuevo papa era el polaco Karol Wojtyła y llevaría el nombre Juan Pablo II. En Polonia, millones salieron a celebrar con emoción y esperanza. En el Vaticano y en el mundo la sorpresa era enorme. Era el primer papa no italiano en 450 años. Y esto despertó mucha expectativa. Ese día comenzó un pontificado diferente, con el papa más joven del siglo XX y el primero no italiano en años, recibiendo a líderes mundiales como Jimmy Carter y viajando primero a México y a Polonia, donde millones los recibieron, desafiando incluso al régimen comunista polaco e inspirando para la creación del movimiento sindical Solidarność, que años más tarde hizo caer al régimen comunista. Durante los 80, Juan Pablo II fue alguien crucial, inspirando la caída de regímenes comunistas y colaborando directamente con figuras muy importantes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Pero su impacto lo llevó a sufrir un atentado en 1981, en plena Plaza de San Pedro. El 13 de mayo, mientras saludaba a los fieles, el extremista turco Mehmet Ali Akka le disparó a quemarropa, dejándolo gravemente herido y trasladado al hospital Gemelli de urgencia, donde estuvo al borde de la muerte. Tras meses de recuperación, el Papa Juan Pablo II salió del hospital con fuerza y agradeciendo a la Virgen de Fátima, ya que el atentado ocurrió justo en la fecha de su festividad. Y lo primero que hizo fue ir a la cárcel y perdonar al agresor, personalmente, un gesto que sorprendió enormemente al mundo. Otros grandes gestos de Juan Pablo II durante estos años fue enviar un interventor a Argentina en plena dictadura militar para intervenir en el conflicto con Chile por el canal de Beagle, y su visita al país en 1982, donde incluso se reunió con los mandos al cargo y participó de procesiones con el pueblo argentino para terminar con el conflicto por Malvinas. La bandera papal, el Papa Juan Pablo II, aquí en el santuario de Luján. Queridos hermanos y hermanas, estoy a punto de concluir la visita a vuestro querido país que he emprendido en nombre de la paz en momentos dolorosos de vuestra historia. Pido a Dios que se traduzca en realidad operante la profunda convicción de que es necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa, honrosa y duradera. Gracias por vuestro conmovedor entusiasmo que, a pesar del delicado momento que atraviesa vuestra nación, me ha prestado esta acogida tan elocuente y calurosa.
Dios bendiga a Argentina. Dios bendiga a América Latina. Dios bendiga al mundo. Hasta la vista. Durante estos años, formó amistades con personalidades como la Madre Teresa de Calcuta y otros líderes de otras religiones, como el patriarca Dimitrios I de la Iglesia Ortodoxa. También fue el primer papa en pisar una sinagoga en la historia de la Iglesia Católica, en 1986, junto con el rabino Elio Tuaf. En 1984, Juan Pablo II llevó a cabo la primera Jornada Mundial de la Juventud, un encuentro con jóvenes para que se divirtieran y se acercasen más a Dios. Vi faccio una benedizione. Siete bravi, siete buoni. Mi piace essere con voi. Rimarrei con voi anche a mezzanotte. En estas jornadas, sus participaciones son siempre muy recordadas por su gran cercanía con los jóvenes y su forma de conectar con ellos, llegando a juntar más de 500.000 jóvenes. Ya en la década de los 90 y con el fin de la Guerra Fría, Juan Pablo II se convirtió en una de las voces más importantes del mundo, siendo un puente cultural y religioso y promoviendo el diálogo interreligioso. Llegó a romper incluso un récord en 1995 por la mayor cantidad de fieles en una misa, siendo así en Polonia cuando llegó a juntar 5 millones de fieles al mismo tiempo, en Manila, y viajando también a países como México en 1999, México lindo, que Dios te bendiga. en Rumania, a Israel, a Palestina y a Jordania. Pero no todo era paz y amor. Durante los 90, la Iglesia Católica tambaleó en polémicas, porque empezaron a salir a la luz casos de abuso de sacerdotes contra niños, que si bien fueron muy cubiertos con medidas tardías, fue una polémica enorme para Juan Pablo II y una gran crítica. Así como también le fue muy criticado su gran conservadurismo respecto al aborto, a la eutanasia, al control de la natalidad y a la homosexualidad, y también su cercanía con el Opus Dei. Además, su salud se empezaba a deteriorar. En 1992 fue operado de un tumor benigno en el colon, para años después, en 2001, ser diagnosticado con Parkinson, lo que poco a poco fue debilitándolo, dejando de moverse e incluso de hablar. Pero aún así, Juan Pablo II se negaba a abdicar del cargo, diciendo que él quería sufrir junto a Cristo. Esa imagen frágil del Papa se transformó en un símbolo de resistencia y fe, sobre todo cuando, a pesar de sus problemas, fue visto y participó en 2003 de la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, ocasionando lágrimas entre los presentes y admiración por su permanencia. Quasi 83, un joven de 83 años. En 2005, su estado de salud empezó a empeorar drásticamente luego de una traqueotomía. Los fieles y el mundo seguían minuto a minuto el estado del Santo Padre. Pero el 2 de abril del 2005, a las 21:37 hora de Roma, en la plaza de San Pedro,
el mundo vio la luz de la habitación de Juan Pablo II apagarse, para luego escuchar las campanas del Vaticano sonar y al obispo anunciar la trágica noticia. Fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. A los 84 años, el amado Papa Juan Pablo II había fallecido y el mundo lloraba y rezaba en silencio, sin poder creer la noticia. Los principales líderes mundiales enviaron mensajes de condolencias, mientras más de 4 millones de peregrinos llegaban a Roma en esos días para el funeral del Papa, que se dio el 8 de abril del 2005, al que asistieron 200 jefes de Estado y líderes mundiales, siendo uno de los funerales más grandes de la historia. Durante la ceremonia, multitudes pedían una canonización inmediata diciendo «Santo súbito». Su entierro fue en las criptas vaticanas y años después, en 2011, Benedicto XVI, su sucesor, lo beatificó, para que en 2014 el Papa Francisco lo canonizara haciendo por fin santo de la Iglesia Católica a Juan Pablo II. San Juan Pablo II dejó un legado imborrable. Apodado el Papa Viajero, llegó a visitar más de 100 países, siempre cercano y alegre a los jóvenes como ninguno, así como también revolucionario y polémico a la vez, pero amado como uno de los mejores papas de la historia católica. Y con esto terminamos con el video del día de hoy sobre uno de los papas más importantes y más recordados de la historia católica por su carisma y su gran cercanía con los fieles. Si les gustó, denle like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales y por supuesto nos vemos la próxima en esto que es la historia de...